muerte en preeclampsia pretérmino. El contenido que vamos a desarrollar entonces es el siguiente. Primero voy a empezar con un caso clínico para ponernos en contexto, luego una corta mención de las estadísticas de los trastornos hipertensivos y del parto pretérmino, las complicaciones de los mismos, la definición del manejo expectante y del parto inmediato respectivamente, y cómo se debe hacer el seguimiento cuando decidimos manejo expectante, las contraindicaciones para el manejo expectante, y luego haré una revisión de la evidencia más reciente respecto al manejo expectante o al parto inmediato, dependiendo de la edad gestacional, y ya pues para finalizar con unas consideraciones finales. Se trata entonces de una paciente de 31 años en su primera gestación con un embarazo actual de 29 semanas y 3 días, quien consulta por edema en miembros inferiores y cefalea moderada. Se le encuentran cifras tensionales elevadas y se confirma diagnóstico de preeclampsia grave. Se hace tratamiento con labetalol, con sulfato de magnesio y se ordenan paraclínicos, los cuales no demuestran lesión de órgano blanco. Se dejó con antihipertensivo por horario, se logró controlar la presión arterial y no documentaron alteración del crecimiento fetal. Entonces, ¿cuál sería la conducta en este caso? ¿Deberíamos terminar la gestación? ¿Deberíamos ofrecer manejo expectante? Estas preguntas surgen porque son un tipo de pacientes que son muy frecuentes en nuestro contexto y es precisamente la motivación para la revisión de este tema. Los trastornos hipertensivos son la complicación médica más común en el embarazo. En los Estados Unidos complican entre el 5 y el 10% de los embarazos y la preeclampsia específicamente entre el 2 y el 3%, siendo mayores estas cifras en el Reino Unido, donde los trastornos hipertensivos complican hasta el 15% de los embarazos y la preeclampsia el 8%. La preeclampsia en gran medida se presenta a término, sin embargo, hasta el 40% de los casos pueden ser pretérmino y es responsable de 100 a 400 muertes maternas diarias en el mundo, y en los Estados Unidos es la primera causa de muerte materna. En Colombia el panorama no es distinto. Vemos aquí que la preeclampsia se ubica en el segundo lugar después de la eclampsia como causa de morbilidad materna extrema. Y los trastornos hipertensivos en general como la primera causa de mortalidad materna directa. Entonces, sabiendo que es una entidad que genera tanta morbilidad y mortalidad materna, ¿por qué se habla del manejo expectante cuando sabemos que el tratamiento definitivo es el parto? La razón es porque un parto prematuro no está exento de complicaciones para el neonato y se propone entonces prolongar el embarazo con el fin de alcanzar mayor madurez del feto y del cérvix para obtener un parto vaginal. Entonces ahí es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre los riesgos maternos asociados a la preeclampsia y los riesgos perinatales del parto prematuro. La preeclampsia grave es el responsable del 0.3 al 2% de los partos por debajo de la semana 34 en los países occidentales y está asociado a un aumento de la mortalidad neonatal. Aumenta también los fetos con crecimiento restringido, aumenta la morbilidad asociada a la prematurez, principalmente por complicaciones respiratorias, a pesar incluso del uso de corticosteroides antenatales. La prematurez es la primera causa de mortalidad en países de medianos y de altos ingresos, y esta mortalidad es inversamente proporcional a la edad gestacional y a la disponibilidad de recursos para la atención en el cuidado intensivo. En Colombia, como podemos ver en esta gráfica del CIVIGIRA, la prematurez es la principal causa de muerte perinatal y neonatal tardía, y en gran medida esa prematurez obedece a los partos inducidos por preeclampsia materna. La alta morbilidad y mortalidad están en relación con las complicaciones que produce, y es que al ser una afección multisistémica, las pacientes tienen riesgo de tener accidente cerebrovascular, encefalopatía hipertensiva, trastornos de la visión que llevan incluso a ceguera cortical, disfunción hepática y renal, coagulación intravascular diseminada, edema pulmonar y abrupto de placenta con hemorragia que amenaza la vida tanto materna como fetal. Y para el feto, restricción del crecimiento intrauterino, discapacidad y muerte de ambos. Mientras que las complicaciones en estos niños suceden por dos vías. La primera es por la misma prematuridad y la segunda es por el estrés oxidativo y la hipoxia a la que se ven expuestos en la preeclampsia. Las relacionadas con la prematuridad son la pérdida visual y el deterioro auditivo, la enfermedad pulmonar crónica asociada a la prematuridad, enfermedad cardiovascular a lo largo de la vida, trastornos de la marcha, retardo en el neurodesarrollo y secuelas psiquiátricas y conductuales. Y respecto al estrés oxidativo y la hipoxia, se ha visto asociación con trombocitopenia transitoria, neutropenia y el aumento del riesgo de infecciones, principalmente en las primeras 72 horas de vida, enterocolitis necrotizante, sobre todo cuando hay asociación con RCIU, y hemorragia intraventricular y leucomalacia en los casos en los que no se administra sulfato de magnesio como neuroprotector. Bueno, entonces ya entrando un poquito en materia, ¿qué significa entonces manejo expectante?
Es tratar de prolongar el embarazo con el fin de ganar peso y mayor madurez fetal para disminuir las complicaciones del parto pretérmino, siempre que las condiciones maternas y fetales lo permitan. En este cuadrito de acá, entonces, se resumen las intervenciones que debemos realizar cuando planeamos un manejo expectante, tanto al ingreso como al seguimiento. Entonces, todas estas pacientes deben tener una vigilancia intrahospitalaria hasta el parto. Está indicado el uso de antihipertensivos, ya sea intravenoso o oral, en esquema de crisis cuando la presión arterial está igual o por encima de 160 a 110 milímetros de mercurio y continuarlo oral para mantener la presión por debajo de esta cifra y específicamente ojalá llevándola a una meta inferior a 150 a 100. El sulfato de magnesio se debe administrar como profilaxis para la eclampsia al ingreso y al momento del parto. Debemos interrogar a estas maternas por los síntomas todos los días y debemos registrar la presión, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria cada hora durante la estabilización y después la empezamos a medir cada 4 a 6 veces al día. Las pruebas de bienestar fetal están indicadas porque sabemos que la unidad fetoplacentaria actúa como un órgano blanco. Entonces debemos hacer monitoreo fetal cada 24 a 48 horas y en caso de no ser reactivo debemos complementar con perfil biofísico. La medición del líquido amniótico también la debemos hacer 2 veces por semana porque sabemos que es un marcador de hipoxia crónica. También estimaremos entonces el peso fetal por ecografía y el Doppler estaría indicado si ese peso es inferior al percentil 10, como ya sabemos. Y finalmente, entonces vamos a evaluar lesión de órgano blanco con hemograma, enzimas hepáticas, creatinina, que puede ser diario o cada 1 a 2 semanas según la condición clínica de la paciente y los resultados que tuvimos al ingreso. El parto, entonces, lo vamos a considerar cuando existan contraindicaciones para el manejo expectante, como vamos a ver más adelante. Y puede ser un parto inmediato cuando existen condiciones maternas o fetales graves, o un parto en las primeras 48 horas para alcanzar hacia la administración de betametasona para la maduración fetal. ¿Cuáles son entonces esas contraindicaciones para yo llevar a una mamá a manejo expectante? Básicamente, debemos asegurarnos de que esté estable, que no presente compromiso de órgano blanco y que el feto no esté presentando alteraciones en las pruebas de bienestar fetal. Entonces, si la mamá tiene paraclínicos alterados que nos muestren lesión de órganos, si tiene dolor en hipocondrio o epigástrico que sea persistente y nos haga pensar en compromiso hepático, si tiene síntomas visuales o cerebrales que nos hablen de inminencia de eclampsia, si tiene una hipertensión severa que no responde al tratamiento antihipertensivo, si rompe membranas o inicia trabajo de parto de manera espontánea, si tiene abrupción de placenta o tiene las pruebas de bienestar fetal alteradas o hay pues ya muerte fetal, pues en estos casos no debemos hacer manejo expectante. De acuerdo con lo que ya hemos visto, entonces la pregunta que nos debemos hacer es cuándo terminar el embarazo, balanceando esos riesgos maternos y perinatales. Y desde 1990 se han venido haciendo entonces muchos estudios observacionales que evalúan los beneficios y los riesgos del manejo expectante en preeclampsia con el fin de dar una recomendación pues para responder esta pregunta. Aquí vamos a hacer una revisión muy corta sobre todo lo que se ha dicho en los últimos años al respecto. Bueno, cuando nos enfrentamos a un embarazo de 37 semanas o más que está complicado con preeclampsia, realmente no hay mucha evidencia reciente, puesto que los estudios previos fueron muy concluyentes en demostrar el beneficio del parto electivo. Sin embargo, quise traer estos 2 estudios, este de arriba de Celipitat, que fue un estudio multicéntrico que se realizó en 38 hospitales de Holanda entre el 2005 y el 2008. Ese estudio incluyó 756 pacientes que tenían embarazos entre 36 y 41 semanas con hipertensión gestacional y preeclampsia no grave. Los resultados que ellos tuvieron fueron que con la inducción se encontró menos riesgo de desenlace compuesto de mortalidad, menos riesgo de progresión a preeclampsia grave y de morbilidad materna con un número necesario a tratar de 8, sin obtener diferencias significativas respecto a los desenlaces neonatales adversos. Este de abajo es de ACOG, que fue un estudio de cohorte retrospectivo de 683 mujeres con hipertensión crónica y embarazos de 36 a 39 más 6 semanas. Ellos compararon el manejo expectante y el parto inmediato en cada una de las semanas, a las 36, a las 37, a las 38, a las 39, y lo que mostró fue que a mayor edad gestacional el riesgo de desenlaces neonatales iba disminuyendo con el parto inmediato. Era mucho mayor a las 36 y ya a las 38 no había diferencias. Mientras que en la semana 39 aumentaron los riesgos maternos cuando se dejaba en manejo expectante. Entonces, en resumen, ya sabemos que el tratamiento definitivo de la preeclampsia es la terminación del embarazo. La inducción del parto en embarazos a término disminuye los desenlaces adversos maternos y disminuye la tasa de cesáreas porque son pacientes que ya han alcanzado mayor madurez cervical
Y sabemos que prolongar la gestación para mejorar los desenlaces perinatales aumenta los riesgos maternos sin mejorar significativamente el pronóstico fetal. Vamos a pasar ahora entonces a revisar las controversias respecto al manejo expectante o el parto inmediato en pacientes con embarazos entre 34 y 37 semanas. El estudio controlado y aleatorizado Phoenix, que se llevó a cabo en 46 unidades de maternidad en Inglaterra y Gales, este estudio fue entre el 2014 y el 2018, con 901 pacientes, evaluó dos desenlaces. El primario fue un compuesto de morbilidad basado en el Fold-Pierce y una presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio, y un desenlace coprimario perinatal que incluyó muerte, ingreso a UCI y alteraciones en el neurodesarrollo a 2 años. Eso lo hicieron con un cuestionario que estaba adaptado pues para la prematuridad. En el parto electivo se encontró una menor proporción del desenlace materno, pero con un aumento de los desenlaces perinatales. Si bien ellos tuvieron más ingresos a unidad de cuidado intensivo neonatal, la principal indicación para el ingreso fue la prematurez como tal y no otras complicaciones asociadas. Ellos no tuvieron muertes en ninguno de los dos grupos y encontraron igual cantidad de eventos adversos en los dos grupos. Este estudio, a diferencia de los otros que se habían hecho, tuvo también en cuenta los costos. Ellos encontraron que en el parto electivo disminuyeron los costos de la atención tanto materna como perinatal. Y también tuvo otra diferencia con otro estudio realizado previamente en el que habían encontrado un aumento de la morbilidad respiratoria en los recién nacidos del grupo del parto inmediato. Sin embargo, ellos dicen que se pudo haber explicado por qué este estudio tuvo mayor uso de corticosteroides antenatales. En este se administraron al 60% de las pacientes, mientras que en el anterior solamente al 8%. Este otro, que es el IPITAT, fue un estudio, el IPITAT 2, perdón, fue un estudio que complementó al IPITAT que se hizo en 2008 y fue un ensayo clínico controlado y aleatorizado en 8 hospitales de Holanda. En este se incluyeron 703 pacientes y se evaluó un desenlace primario compuesto que incluía desenlaces maternos adversos y síndrome de dificultad respiratoria neonatal, y unos desenlaces secundarios como tasa de cesáreas o necesidad de parto instrumentado. ¿Ellos qué encontraron? Que en el parto inmediato había menor riesgo de presentar el desenlace materno. Sin embargo, estos resultados no fueron estadísticamente significativos. Y en el manejo expectante ocurrieron más los componentes del desenlace primario, pero tampoco fue estadísticamente significativo. Además, en los desenlaces secundarios se encontraron que cuando se indicaba parto inmediato había menos probabilidad de iniciar un trabajo de parto espontáneo requiriendo inducción, pero sin representar un aumento en la tasa de cesáreas. Ellos concluyeron entonces que las mujeres con trastornos hipertensivos no graves no se justificaba el parto inmediato, pues aumentaba los riesgos para el neonato con una disminución muy pequeña del riesgo para la madre. Este de acá es un metaanálisis que evaluó 5 estudios, ellos incluyeron 1.724 pacientes, donde se medía el síndrome de dificultad respiratoria como el desenlace primario neonatal y un desenlace materno compuesto que incluía eclampsia y HELP. Ellos después de la revisión que hicieron concluyeron que el parto inmediato disminuía significativamente el riesgo de HELP y de eclampsia en todas las mujeres con un número necesario a tratar de 51, pero con un aumento en el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria neonatal con un número necesario a dañar de 58. Sin embargo, encontraron que esos desenlaces negativos en los neonatos estaban directamente relacionados con la menor edad gestacional. Por ejemplo, en el parto en la semana 35 aumentó el riesgo, pero ya en la semana 36 el riesgo era igual. Este metaanálisis de acá incluyó 7 estudios que fueron controlados y aleatorizados para un total de 1.501 pacientes con hipertensión gestacional, con preeclampsia con y sin criterios de gravedad, en los cuales ellos evaluaron el manejo expectante versus el parto inmediato y tuvieron en cuenta desenlaces tanto maternos como perinatales. Ellos que encontraron que el parto electivo después de la semana 34 se asociaba con menor incidencia, de cualquiera de las complicaciones maternas evaluadas, como muerte, ACV, eclampsia, abrupcio, HELP, CID, edema pulmonar, y un menor incremento de las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, y por lo tanto, menor necesidad de tratamiento antihipertensivo, ya fuera venoso u oral. En este estudio no se presenta, en estos estudios que ellos incluyeron en los 7, ninguno presentó muertes maternas, fetales o neonatales. Este mismo estudio tuvo un seguimiento, este HIPITAT 2 que se los mostré ahorita, tuvo un seguimiento de sus bebés a 2 años para evaluar las secuelas en el neurodesarrollo y el comportamiento. De las 703 pacientes que tenía el estudio inicial, solamente 330 devolvieron el cuestionario diligenciado
y evaluaron entonces esos desenlaces en 342 niños. Ese cuestionario fue adaptado teniendo en cuenta el nivel educativo de la madre y el peso al nacer del bebé. Ellos encontraron que los niños nacidos pretérmino tuvieron peores desenlaces en el neurodesarrollo a los 2 años de vida y en general un aumento importante en el retraso en la motricidad fina, pero no encontraron diferencias respecto a alteraciones en el comportamiento. Concluyeron entonces que de esos dos estudios que el manejo expectante es una estrategia apropiada para la reducción de los desenlaces adversos en los hijos de mamás con preeclampsia a corto y a largo plazo. Este es un artículo que después de analizar la evidencia trata de dar como una recomendación y dar la respuesta a la pregunta de si existe o no beneficio del manejo expectante en los pretérminos tardíos. Y lo que ellos definieron fue que todos los estudios tuvieron la dificultad de analizar desenlaces compuestos, lo cual no permite pues como medir exhaustivamente cada uno de ellos y dar una recomendación dirigida. Sin embargo, pues es comprensible que sus estudios se hubieran hecho así, pues porque son más razonables en términos del tiempo para ser desarrollados. Concluyeron también que los ensayos clínicos individuales no son suficientes para obtener una respuesta definitiva y no deberían influir en la práctica clínica y que se requieren más estudios con un tamaño de muestra adecuado que mejore el poder estadístico para establecer guías de manejo. Bueno, otro de los estudios que abordó la pregunta fue el estudio Deliver or Deliberate, que fue un estudio aleatorizado con 160 pacientes. Ellos habían calculado una muestra de 220 pacientes, pero el estudio fue suspendido, solamente alcanzaron a reclutar 160, lo cual indica pues que de entrada no alcanzaron la potencia estadística. La diferencia de este estudio con los demás fue que usaron sulfato de magnesio profiláctico en todas las pacientes y que incluyó pacientes con preeclampsia leve según la definición de ACOG del 2002. Ellos evaluaron un desenlace primario materno compuesto de mortalidad y morbilidad materna que incluía la progresión a preeclampsia grave y también un desenlace secundario respecto a la morbilidad neonatal y la mortalidad perinatal. Los resultados fueron mayor incidencia de progresión a preeclampsia severa en el manejo expectante, con mayor estancia hospitalaria, pero sin un aumento significativo de ingreso a UCI neonatal. Entonces, en resumen, entre más temprano sea el diagnóstico del trastorno hipertensivo, mayor riesgo de progresión y de presentar complicaciones. En los estudios en los que se evaluó la tasa de cesárea no aumentó, pero sí la necesidad de algún método de maduración cervical en los embarazos por debajo de las 37 semanas. El parto electivo tiene mayor beneficio que el manejo expectante por encima de la semana 34, en resultados maternos, principalmente ante preeclampsia grave, y a su vez aumenta las complicaciones neonatales, pero hay que tener en cuenta que ese aumento depende de la edad gestacional y del momento del parto y del uso o no de esteroides antenatales. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando se presenta preeclampsia en menos de 34 semanas? La mayoría de la literatura al respecto se refiere a la presentación de preeclampsia grave, pues en el contexto de una preeclampsia sin signos de gravedad, pues sí estaría indicado el manejo expectante con seguimiento clínico y paraclínico estrecho, esperando pues ganar como más semanas de gestación. Entonces acá tenemos una revisión sistemática de Cochrane que incluyó 6 estudios con un total de 748 mujeres. 3 de sus estudios reportaron desenlaces maternos importantes. Respecto al riesgo de sesgos, pues esta revisión, ellos identificaron que fue bajo riesgo de sesgos en la mitad de los estudios, pero en el otro 50% estaba entre incierto y alto el riesgo de sesgos. Los hallazgos entonces fueron que el manejo expectante por la baja calidad de los estudios no se puede establecer si el parto inmediato reduce el riesgo de eclampsia y de edema pulmonar, porque a pesar de haber encontrado una disminución, esa no fue estadísticamente significativa. Respecto al HELP, no se encontraron diferencias entre el grupo de parto inmediato y el manejo expectante. Y para el bebé, el parto inmediato se asoció con un aumento de riesgo de hemorragia intraventricular, de dificultad respiratoria secundaria membrana hialina y necesidad de ventilación. No hay muchas revisiones sistemáticas respecto al momento de parto en embarazos complicados con preeclampsia antes de las 34 semanas, pero los resultados de esta revisión fueron consecuentes con las revisiones previas que recomendaban el manejo expectante antes de las 34 semanas, en ausencia de hipertensión no controlada, de falla de órgano blanco o compromiso fetal severo. Esta fue una serie de casos que incluyó 133 mujeres con preeclampsia grave entre 22 y 26 semanas. Ellos revisaron complicaciones y muertes tanto maternas como neonatales
y si las pacientes desarrollaban o no el mismo desenlace en los embarazos posteriores. El resultado que encontraron fue que en la prematurez extrema, prolongar el embarazo más de 2 días no necesariamente llevaba a alcanzar viabilidad fetal y sí se asociaba con mayor riesgo de complicaciones maternas sin tener un beneficio perinatal. Este de acá es un metaanálisis que ya se los había mostrado, pero lo vuelvo a traer porque también evaluaron la intervención y el manejo expectante en el grupo de menos de 34 semanas. En el parto electivo, ellos encontraron un aumento en el requerimiento de soporte ventilatorio en los recién nacidos y mayor incidencia de hemorragia intraventricular y de encefalopatía hipóxico-isquémica, pero una disminución en el riesgo de abrupcio en el grupo de pacientes con preeclampsia grave. Asimismo, entonces, las madres tuvieron menos requerimiento de antihipertensivos y ya en el grupo del manejo expectante se encontró una mayor incidencia de fetos pequeños para la edad gestacional sin aumentar significativamente los resultados adversos maternos. Y respecto a la mortalidad, membrana hialina, displasia broncopulmonar y enterocolitis no encontraron diferencias entre el grupo del expectante y del parto inmediato. Este de acá fue un trabajo en el que se hizo una revisión de la literatura de un total de 5 artículos con el fin de ofrecer consejería a las pacientes con menos de 28 semanas y preeclampsia grave. Y las recomendaciones que ellos nos hacen son, primero, que ante una preeclampsia grave con menos de 26 semanas no se debe ofrecer manejo expectante porque tiene una alta mortalidad materna y bajas tasas de supervivencia neonatal. Segundo, que en menos de 24 semanas la probabilidad de sobrevida es menor al 10%, entonces balanceando riesgo-beneficio para la madre, se debe ofrecer el parto. Tercero, en la prematurez extrema los resultados van a depender de la edad gestacional y del momento del diagnóstico y del parto y si tiene comorbilidad con RCIU. Y cuarto, entre las 24 y las 27 semanas el manejo expectante es aceptable siempre y cuando la paciente esté en un tercer nivel y no tenga contraindicaciones pues, para el manejo expectante, siempre buscando mejorar los desenlaces perinatales. Este estudio de acá es muy interesante por 2 razones. Primero, porque fue un estudio con un buen número de pacientes que se hizo en Latinoamérica y porque es el que tiene unos resultados que van en contravía respecto a todos los otros que hemos revisado hasta ahora. Este fue un estudio aleatorizado multicéntrico que se hizo en 8 hospitales de tercer nivel en varios países de Latinoamérica con pacientes con edades gestacionales entre 28 y 33 semanas y trastornos hipertensivos graves. En total, ellos reclutaron 267 pacientes y el desenlace primario fue la mortalidad perinatal y el desenlace secundario un compuesto de morbilidad que incluía síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, enterocolitis y sepsis neonatal. Ellos utilizaron sulfato de magnesio y esteroides en todas las pacientes desde el principio y administraron bolos de hidralacina o labetalol para mantener la presión por debajo de 160-110. ¿Ellos qué encontraron? Ellos encontraron que no había beneficio para el neonato en el manejo expectante. La tasa de mortalidad no fue mejor en este grupo, así como tampoco los desenlaces secundarios. La proporción de sepsis, de complicaciones respiratorias, de enterocolitis y de hemorragia intraventricular fue igual en los 2 grupos e incluso aumentó el riesgo de feto pequeño para la edad gestacional y de abrupcio. Entonces ellos concluyeron que a pesar de prolongar el embarazo en promedio 10 días y administrar corticosteroides, los desenlaces perinatales fueron iguales en ambos grupos. A este estudio hacen referencia a varios metaanálisis y todos coinciden en que probablemente esos resultados tan diferentes pueden estar relacionados con la disponibilidad de recursos en los hospitales de Latinoamérica. Sin embargo, pues es una hipótesis que no ha sido demostrada. Bueno. Acá tenemos esta otra revisión sistemática que evaluó estudios entre 1980 y 2010 y propone una serie de recomendaciones y lo que nos dice en general es que el manejo expectante mejora los desenlaces neonatales siempre y cuando se cuente con una adecuada monitorización materno-fetal. Y el parto inmediato, previa estabilización, estaría indicado si empeora la condición de alguno de los dos o es un embarazo por debajo del límite de la viabilidad. Pues en este caso va a ser un manejo expectante, aumentaría los riesgos maternos sin tener un beneficio neonatal adicional. Nos recomienda también usar esteroides antenatales siempre, cuando se planea un parto pretérmino e incluso cuando se planea prolongar la gestación, por si hay pues deterioro materno en algún momento. Y haciendo un balance de riesgo-beneficio en casos de preeclampsia severa, las pacientes que alcancen las 34 semanas se deberían llevar a parto a esta edad gestacional. También nos dice que la proteinuria aislada o el aumento de la proteinuria por sí sola no debe ser un criterio para inducir el parto. Pero, por ejemplo, si la paciente presenta HELP, esa sí es una condición suficiente para suspender el manejo expectante e indicar el parto inmediato.
En los casos en los que se presenta restricción del crecimiento, la decisión de continuar o no la gestación debe ser individualizada y todas las pacientes deben tener una adecuada asesoría sobre los potenciales riesgos maternos del manejo expectante. Acá tenemos una revisión sistemática de 72 artículos en la cual se evidenció que las pacientes con preeclampsia severa con menos de 34 semanas, el manejo expectante se asoció con más riesgo de HELP y el parto inmediato tuvo mayor proporción de mortalidad y morbilidad neonatal, principalmente por complicaciones respiratorias, pero menos riesgo de abrupción. En los casos en que los embarazos eran de 28 semanas o menos, el manejo expectante se asoció con aumento en varias de las complicaciones maternas como eclampsia, HELP y edema pulmonar. Mayor ingreso a UCI de los neonatos por complicaciones respiratorias principalmente. Mientras que en el parto inmediato se asoció a múltiples complicaciones de la prematurez, pero dependiendo de la edad gestacional y del peso al nacimiento. Llama la atención que la mayoría de estos estudios fueron realizados en países desarrollados y en centros de tercer nivel, por lo tanto, pues tal vez los resultados no sean extrapolables del todo a nuestra población. Adicionalmente, estos estudios todos fueron calificados como de baja calidad. Bueno, este de acá fue un estudio retrospectivo para evaluar el manejo expectante que incluyó pacientes con preeclampsia grave, definida por cifras tensionales, y con hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada. A todas se les administraron esteroides y sulfato de magnesio, además de la betalol-hidralazina. Ellos que encontraron que la sobrevida perinatal en general fue del 57%. En los embarazos de 23 semanas o menos no hubo sobrevida, mientras que en los embarazos de más de 24 semanas la sobrevida alcanzó hasta el 74%. Sin embargo, con una tasa de complicaciones maternas que osciló entre el 37 y 67% según la edad gestacional, siendo mayores las complicaciones maternas cuando se presentaban a las 23 semanas. En resumen, entonces, los estudios disponibles hasta el momento, todos fueron hechos con un número de participantes insuficientes y con importantes riesgos de sesgos. Por lo tanto, se requieren estudios de mayor calidad, mayor tiempo de seguimiento para confirmar o refutar los hallazgos y poder generar recomendaciones. Lo que sí se puede concluir mediante estos trabajos y apoyado por estudios previos es que a menor edad gestacional hay peores desenlaces, tanto maternos como fetales, en el manejo expectante. Si la edad gestacional es menor, el riesgo de progresión de la enfermedad materna y de complicaciones es mayor, y en el parto inmediato a menor edad gestacional, mayores son los riesgos relacionados con la prematuridad. Siempre debemos discutir con la paciente y explicarle ampliamente los riesgos y los beneficios del manejo expectante, y en general, la conclusión de estos estudios, y de acuerdo con las guías NICE y con las recomendaciones de la OMS, es que se prefiere un manejo expectante, pues muestra beneficios para el neonato sin aumentar significativamente la morbilidad materna. Y en todos los casos, las complicaciones que se presentaron fueron reversibles y no hubo muerte materna. Entonces, por esta razón, ellos apoyan el manejo expectante. El único estudio que va en contravía, pues, con esos hallazgos fue el MEXPRE, que fue el de Latinoamérica, pero como ya les dije, probablemente se debió a las condiciones de las UCIs neonatales en Latinoamérica. Bueno, entonces, ¿qué hacer cuando tenemos preeclampsia grave y RCIU? En estos casos se justificaría el manejo expectante. Este de acá es un estudio retrospectivo de todas las mujeres que consultaron con diagnóstico de preeclampsia grave con menos de 26 semanas en 2 hospitales. 51 de esas pacientes fueron al grupo de manejo expectante y las otras 5 tuvieron parto inmediato definido como el parto a las 48 horas para permitir, pues, la administración de los esteroides. Los casos en que se dio parto inmediato fueron indicados por muerte del feto o por alteraciones en el monitoreo. Ellos encontraron que en el manejo expectante, por debajo de las 26 semanas, había una proporción muy alta de desenlaces maternos desfavorables, siendo el HELP la complicación más frecuente. Además, la mortalidad perinatal fue muy alta y fue relacionada con la menor edad gestacional. Aquí vemos que el 43% de las muertes se presentó en embarazos entre 25 y 25,6 semanas y aumentó al 69% en embarazos por debajo de las 25 semanas, siendo ya el 100% en los fetos que además tenían restricción del crecimiento intrauterino a pesar del uso de esteroides antenatales. La tasa de complicaciones maternas fue similar en el manejo expectante de los dos grupos, por debajo y por encima de las 25 semanas. Entonces ellos concluyeron que la preeclampsia grave asociada a RCIU por debajo de las 26 semanas tenía alta morbilidad materna asociada a tasas de supervivencia neonatal muy bajitas y por esa razón no justificaban el manejo expectante en este grupo de pacientes, al igual que en los embarazos pues por debajo de las 24 semanas, que estaban por debajo de la viabilidad.
Bueno, tanto este primer estudio de acá de la izquierda, que fue publicado en el 2000, y este otro publicado en el 2015, evaluaron el periodo de latencia cuando la preeclampsia se acompañaba o no de restricción del crecimiento en embarazos de menos de 34 semanas, y ellos llegaron a la misma conclusión. En los fetos que tenían restricción, el periodo de latencia era más o menos de una semana como máximo, porque en general el deterioro fetal llevaba a la terminación del embarazo y se debía realizar manejo expectante con cautela porque en estos embarazos resultaban en partos de bebés más maduros, pero también con mayor compromiso secundario a la insuficiencia uteroplacentaria. Esto ya se los había mostrado hace un momentico y a pesar de no ser uno de los objetivos del estudio, ellos describieron los resultados cuando los embarazos además estaban complicados con RCIU. La recomendación que ellos hicieron en estas pacientes era que tenían mayor beneficio del parto inmediato una vez hubieran completado un ciclo de esteroides y es una recomendación que también está apoyada en estudios previos que llegaron pues a esa misma conclusión, donde prolongar la gestación lleva aumento del riesgo para la madre y la posibilidad de que el RCIU siga su curso y lleve a peores desenlaces fetales. Este algoritmo de acá resume la atención entonces de las pacientes que ingresan con diagnóstico de preeclampsia. Entonces llega la paciente, le hacemos el interrogatorio, el examen físico, le tomamos los exámenes iniciales y hacemos un monitoreo fetal. Hacemos ecografía para estimar el peso y para medir el líquido amniótico. Vemos si la paciente necesita sulfato de magnesio o antihipertensivos para tratar la crisis. Y de ahí entonces evaluamos si tiene contraindicaciones para el manejo expectante. Si tiene alguna de las contraindicaciones, entonces va para parto. Si no tiene contraindicaciones, entonces se deja en observación inicial por 24 a 48 horas para administrarle los esteroides. Recoger la orina pues para hacer la medición de la proteinuria y continuar la observación pues como les mostré en la tablita al principio. Cuando ya ha completado el curso de esteroides y ya se reevaluó que no tiene contraindicaciones para el manejo expectante, entonces ahí sí se hace el seguimiento hospitalizada y se finaliza el embarazo a la semana 34 o antes si en algún momento presenta alguna contraindicación. Bueno, entonces como consideraciones finales, existe evidencia, pero es insuficiente. En general, los estudios que hay hasta el momento son de baja calidad, no son los apropiados para dar una recomendación general, se requieren estudios con mayor poder para identificar la edad gestacional óptima para el parto y los riesgos neonatales a futuro y el compromiso materno. Con esta evidencia que tenemos disponible, no hemos identificado una edad gestacional pues como ideal para el parto. Algunos estudios proponen que es la semana 38, pero como les dije, son estudios que son de baja calidad. Y en general se concluye que la sobrevida neonatal está relacionada con la edad gestacional al momento del diagnóstico de la preeclampsia y al momento del parto. Y si hay comorbilidad o no con RCIU. En todos estos casos, la decisión debería ser individualizada y se debe tomar en conjunto entre el equipo tratante y la paciente. Para llevar a casa, entonces, si tenemos un embarazo con un feto previable, la mejor opción es el parto, porque entonces sabemos que aumenta el riesgo materno sin tener un buen pronóstico fetal. Si tenemos un embarazo hasta las 34 semanas, debemos individualizar. Sabemos que entre mayor edad gestacional se tenga, más se beneficia del manejo expectante y obviamente pues con los cuidados que la mamá requiere. En los embarazos entre las 34 y las 37 semanas se puede hacer manejo expectante si la mamá está estable y no tiene criterios de gravedad, pues prolongar el embarazo tiene algunos beneficios para el neonato. Y ya si está a término, se prefiere el parto, pues tiene menor riesgo materno, sin aumentar los riesgos para ese bebé. Con esta revisión, entonces, ya tenemos un poquito más de elementos para dar respuesta al caso clínico del principio. Entonces, la mamá tiene una edad gestacional en la que el feto es viable. Está estable, no tiene lesión de órgano blanco, no hay compromiso fetal. Entonces, en conclusión, pues, sabemos que es una paciente que es candidata a manejo expectante. Eso era lo que tenía para contarles.